Hoy vamos a hablar de la gestión del ritmo y de la atención. Soy Alberto Estrada y esto es Culpa del Rol. Uno de los cometidos más importantes del director de juego es mantener el interés de los jugadores durante la partida. Gran parte de eso dependerá del trabajo previo que se haya hecho a la hora de prepararla, pero hay ciertas cosas que tendremos que hacer cuando estemos en la mesa de juego. Tendremos que adaptarnos a cuáles están siendo las circunstancias para mantener vivo ese interés. ¿Cuáles son los elementos más potentes a la hora de mantener despierto el interés de los jugadores? El principal, bajo mi punto de vista, es la curiosidad. Si conseguís despertar la curiosidad de vuestros jugadores, que se pregunten quién es el asesino, por qué el varón quiere expulsarles de sus tierras, para qué servirá esa extraña llave que han encontrado, eso hace mucho por mantener el interés en la historia. Si os fijáis, nosotros vemos a veces películas de asesinatos en las cuales lo que nos mueve es saber quién al final es el asesino, pero en realidad no tenemos ninguna implicación. De hecho, muchas veces en estas películas el muerto le cae mal a todo el mundo, porque es un auténtico cretino y por eso hay mucha gente que lo quería matar y por eso hay muchos sospechosos. Con lo cual, el principal motivo por el cual nos enganchamos a ver cómo acaba eso es la curiosidad. Otro factor clave es la implicación de los personajes. Tenemos que conseguir que los personajes estén implicados emocionalmente con la historia, con lo que pasa, con los personajes a quienes les pasa. Si conseguimos hacer eso, y hay diferentes maneras de hacerlo y pistas explicadas a lo largo de los distintos vídeos, podemos mantener vivo el interés y la atención de los jugadores. Y el tercer elemento, si el resto de cosas nos fallan, es la sorpresa, la novedad, la molonidad, si lo queréis llamar de alguna forma, algo nuevo, algo llamativo, algo brillante, que de repente renueve esa curiosidad. Como cuando en las bodas, a medio banquete, te sirven un sorbete de limón para que pruebes un gusto nuevo y eso renueve un poco tu apetito por seguir comiendo. Esos elementos se pueden improvisar, se pueden adaptar, se pueden incorporar a una partida que estamos jugando, pero en general el trabajo lo tendremos que llevar hecho de casa y lo que vamos a tener que intentar hacer una vez estamos sentados a la mesa de juego es eliminar las partes que están siendo más aburridas o que se están encallando. O sea que gran parte del trabajo en mantener el interés consiste fundamentalmente en eliminar lo aburrido. Ya vimos en el vídeo que hablaba sobre los distintos géneros que a veces en un interrogatorio, por ejemplo, tenemos que buscar herramientas para agilizarlo, porque no podemos estar horas y horas interrogando a todos los testimonios del crimen. No es el único ejemplo. Por ejemplo, en una discusión que se eterniza, en la cual los jugadores no van a convencer al varón, el varón no va a convencer a los jugadores, aquello tiene que terminar en algún momento. No podemos estar horas y horas intentando convencernos unos a otros. Incluso a veces también ocurre en discusiones que se producen dentro de la mesa. A veces hay que cortar esa discusión, a veces no, y es complicado saber cuándo sí y cuándo no, porque hay que saber leer muy bien a los jugadores y ver si se lo están pasando bien y lo están flipando, discutiendo entre ellos sobre cuál es el mejor curso de acción a seguir, o si realmente se están agobiando porque no llegan a ninguna conclusión. Para eso es fundamental aprender a leer la mesa, aprender a leer los jugadores y aprender a ver cuándo se están aburriendo, cuándo se lo están pasando bien. A través del lenguaje corporal, que suele ser bastante manifiesto, a través de lo que dicen, a través de si buscan otras distracciones, como mirar el móvil, leerse el libro de reglas, jugar con la figurita, dibujar en su hoja de personaje. Evidentemente que no todo el mundo hace esto por los mismos motivos. Ninguna de estas claves es un signo absoluto que nos indique que ese jugador está perdiendo el interés. A lo mejor está tomando notas de lo que está ocurriendo, o a lo mejor ha recibido una llamada importante, un mensaje importante en el móvil. Pero si todo el mundo está mirando el móvil, haciendo garabatos, pasando de la aventura, pues hombre, tienes ahí una pista de que la gente está a lo mejor perdiendo el interés. La monitorización del interés en la mesa se puede hacer de dos maneras, o tiene dos caminos distintos. Uno es cuando recibes señales de alarma. Cuando recibes una señal de alarma tienes que actuar, lo que decíamos, gente que se está aburriendo y que lo ves claramente. Y otro es una monitorización constante y puntual. La clave en eso está en hacer estas monitorizaciones a intervalos. Es decir, tú no puedes estar constantemente mirando y preguntándote si los jugadores se lo están pasando bien, sino tienes que mirarlo de tanto en cuanto. Cada media hora, pues para un momento y piensa, a ver, ¿se lo están pasando bien, no? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo va la cosa? A lo mejor puedes aprovechar uno de esos momentos de pausa en los cuales los jugadores están discutiendo entre ellos o mirando qué compran en la tienda del pueblo, ¿no? Ahí puedes ver qué está pasando, entonces para, calma, tranquilo, piensa cómo podrías intentar reconducir la situación si es que hay una pérdida de interés y guárdate esa manera de reconducir la situación hasta el siguiente momento en que vas a poder aplicarlo. No tiene que ser inmediato.
A lo mejor tienes que esperar a que salgan de la tienda del pueblo donde están comprando equipo para lanzar sobre ellos a los ninjas. Tampoco van a tardar tanto en salir de la tienda, son 2-3 minutos, y entonces les lanzas a esos ninjas que sirven para mantener el interés despierto para continuar moviendo la historia. Una vez has metido la cuña donde creías que era adecuado hacerlo, dejas que la partida continúe, te despreocupas de esto y ya volverás a mirar cómo está el interés de los jugadores en una nueva revisión. Con el control del tiempo pasa lo mismo. En una partida tienes que ir mirando cómo va el tiempo, pero no puedes estar dirigiendo mirando todo el rato el reloj. Ni puedes, por supuesto, olvidarte del reloj, que llegue el momento de terminar la partida y todavía no haya empezado el combate final y tengas que dejarlo en un punto totalmente anticlimático. Hay que ir mirando el reloj a ciertos intervalos. ¿Cada cuánto? ¿Cada media hora? ¿Cada una hora? Lo que vayas necesitando. En general, una hora antes de que termine la partida, tú tendrías que haber mirado el reloj, ser consciente que te queda una hora de partida y planear, pensar qué vas a hacer a partir de ese momento para ajustar la hora que te queda y la historia que todavía te queda por contar. Cuando estás escribiendo la aventura en tu casa, pues a veces puede resultar muy complicado ver si esa historia va a durar 6 horas, va a durar 4, va a durar 2, porque en gran parte también depende de lo que estén haciendo los jugadores. Pero cuando ya estás en la mesa, ya estáis sentados, ya ves qué tipo de grupo tienes, si son un grupo que va rápido, si son un grupo que se enlentece y se entretiene con todo, en esa última hora de tiempo sí tienes un cierto margen para preparar y para ver hasta dónde vas a poder llegar, hasta dónde no, y dónde vas a tener que acampar, dónde vas a tener que dejar la historia para un día siguiente, o qué tramos vas a tener que acelerar para que pueda concluir en esa sesión. Eliminar lo aburrido es esencial, porque recordemos que no estamos aquí para simular una realidad en la cual los personajes se levantan, se duchan, se lavan los dientes, van al baño, se pesan en la báscula, etc. Estás aquí para contar una historia. Por tanto, hay partes aburridas que tenemos que suprimir y eso se consigue mediante las elipsis. Una elipsis fundamentalmente es no contar un trozo de la historia que no tiene ningún interés. ¡Policía, quieto! ¡Suelta el libro! Pero las elipsis no solo sirven para eso, tienen otras utilidades. Por ejemplo, las elipsis pueden servir para encarrilar a los jugadores cuando están yendo por lugares donde no toca. Vamos a ver la iglesia, a ver si ahí encontramos pistas sobre el asesinato. Y a lo mejor ir a la iglesia es que no es ni oportuno, ni allí hay ninguna pista, y sinceramente ni se te ocurre cómo se les ha ocurrido que tenían que ir a la iglesia a averiguar nada. Aquí tienes dos opciones, o intentar oponerte al curso de acción de los jugadores, o jugar una elipsis. Algo tan sencillo como decirles, bueno, vais a la iglesia, os pasáis toda la mañana investigando, preguntáis a todos los peligreses, interrogáis al cura, registráis y no encontráis nada. En 4 líneas has matado la historia de la iglesia. Los jugadores probablemente han entendido que ese no era el camino a seguir, que ya les estás dando una pista de que por ahí no van los tiros, y la historia puede continuar sin que hayáis perdido más que 10 segundos de tiempo de juego. Las elipsis también pueden servir para explicar cómo han sucedido cosas inexplicables. Por ejemplo, un jugador que tiene un gran carisma va a intentar convencer a unos guardias de que les dejen pasar. Pero, ni al jugador se le ocurre cómo hacerlo, es una persona joven que no tiene mucha experiencia en el rol y tú tampoco quieres forzarle ahora y decirle, no, si no se te ocurre cómo convencer a los guardias, no te dejo ni siquiera tirar, ¿no? Le permites tirar y saca un éxito crítico espectacular. Pues puedes decir al resto de la mesa, ¿veis cómo fulanito va a hablar con los guardias? Empieza a hablar con ellos, de repente uno de los guardias empieza a reírse, le dan unas palmadas en la espalda y abren la puerta y fulanito se hace así como que entréis. ¿Qué ha ocurrido en esa conversación? Nadie lo sabe, pero de repente hemos superado la dificultad y podemos entrar y podemos cruzar la puerta. O en algunas historias pulp se hace para escapar de un cierto peligro. Estás ahí atado, maniatado con los cocodrilos y hay un corte de la narración, hay una elipsis y la siguiente escena están los personajes saliendo del atolladero y nunca te han explicado cómo consiguieron salir de la trampa. Porque en realidad tampoco es muy importante, porque son héroes, son rollo Indiana Jones y ya se supone que tienen mecanismos y maneras de salir de esta y de miles de situaciones peores. También puede valer si se hace con cuidado y prudencia y con la complicidad, recordemos que es muy importante la complicidad de los jugadores, para explicar por qué se está desarrollando la historia de una manera contraria a cómo se conducirían los personajes jugadores. Un poco lo mismo que pasaba con los guardias, ¿no? La típica escena en la cual hay uno de los personajes que dice ¡no, jamás! ¡Me niego! ¡En mi vida colaboraré y ayudaré a esos orcos a recuperar esa estatua por muy sagrada que sea para ellos! Y acto seguido están todos cabalgando hacia el castillo donde está la estatua para recuperarla para ayudar a los orcos, ¿no? ¿Qué ha ocurrido aquí? Ha ocurrido una elipsis
que te permite continuar con la historia y te permite eludir explicar cómo es que ese paladín racista está ayudando a sus enemigos ancestrales a recuperar esa estatua sagrada. Otra de las cosas que preocupa mucho de cara a la gestión del ritmo, sobre todo a narradores noveles, es qué ocurre cuando el grupo se separa. Permitidme que os intente transmitir un concepto que se me ocurrió a mí, no lo he copiado en ningún sitio. Eso quiere decir que el resto de información que doy en el canal sí que son cosas que he ido cogiendo y recopilando de otras fuentes, pero esta se me ocurrió a mí. No digo que sea el único al que se le ha ocurrido, seguramente hay otras personas que hayan caído ya en la cuenta, pero bueno. Respecto a la separación del grupo. En realidad la separación del grupo no es lo relevante. Lo relevante es si el grupo está jugando o no está jugando la misma aventura. Si, por ejemplo, tenemos a todo el grupo sentado delante del daimyo, pero uno viene porque quiere recuperar la espada de su padre, que se la arrebataron injustamente y quiere decirle al daimyo que quiere la espada. El otro está planeando asesinar al daimyo y viene allí para mirar cómo son las medidas de seguridad. El otro viene por una cuestión de tierras porque hay una disputa con un clan y el daimyo se lo va a solucionar. El otro quiere casar a su hija. Esos jugadores están todos sus personajes están en la sala de audiencias del daimyo, pero no están jugando la misma aventura. Por tanto, aunque el grupo esté junto, cuando uno de los personajes hable, el resto de los personajes van a estar pasando de lo que dice, porque no es su rollo, no les interesa, no va con ellos lo que está sucediendo. En cambio, si los personajes están todos intentando asesinar al daimyo, uno puede estar en la sala de audiencias preparado para desenvainar cuando reciba la señal. El otro puede estar en los aposentos del daimyo buscando las pruebas que necesitan para demostrar que el daimyo es un traidor al emperador. El otro puede estar a kilómetros y kilómetros de distancia habiendo descubierto que el daimyo en realidad es un oni, un monstruo maligno, y cabalgando a toda velocidad para informar al resto de jugadores de que cuidado, que si lo atacan van a meterse en un problema. Están todos en lugares separados, pero están todos jugando la misma aventura, la misma historia, y por tanto todos están implicados en la acción y todos prestan atención cuando el jugador que está en la sala de audiencias del daimyo desenvaina para enfrentarse, porque a todos les afecta lo que está ocurriendo. En general, aunque el grupo se separe, hay que procurar que los jugadores permanezcan en la misma habitación y hay que ir con mucho cuidado cuando damos información secreta o sacamos a alguien de la habitación, porque eso no solo rompe el ritmo, sino que en general ayuda menos de lo que realmente aporta. No digo que no se pueda hacer nunca, hay casos en los cuales es bueno hacerlo. ¿Cuándo es bueno hacerlo? Es bueno hacerlo cuando necesitas garantizar que los jugadores que van a tener que enfrentarse a esa información que no saben van a tener la oportunidad de deducirla por ellos mismos o no. Es decir, si tu personaje quiere traicionar al mío y lo dices abiertamente en la mesa de juego, yo a partir de ahora me veo obligado a fingir que no sé que tu personaje quiere traicionar al mío, porque es una cosa que como jugador sé, pero que como personaje no puedo saber. Pero el problema es que mi personaje nunca va a poder descubrir que me quieres traicionar, porque en cuanto lo descubra, dirás, ¡ah, estás haciendo metajuego! Porque yo lo he dicho aquí en público, pero tu personaje nunca se habría dado cuenta. Claro, entonces, ¿qué? Por más pistas que me des, por más obviedades que me saques, siempre voy a tener que jugar como si fuera un tonto. Entonces, cuando hay situaciones de estas, sí que es bueno que se dé la oportunidad realmente a los jugadores que no conocen esa información de ver en qué punto de la historia se enteran, en qué punto de la historia la averiguan. Y para eso sí que es bueno que esa información se suministre de una forma secreta. Pero si no, si de lo que estamos hablando es de que tu personaje ha ido a hablar con Pepito de los Palotes y yo no lo sé porque no estaba allí, pero bueno, luego al final para intentar reunir al grupo, digo, pues al final yo también voy a hablar con Pepito de los Palotes y nos juntamos, pues sinceramente tampoco es tan grave, porque al final la historia tiene que continuar y a lo mejor pues en la realidad nos pasaríamos 3 días persiguiéndonos uno al otro por la ciudad sin encontrarnos, pero en la práctica es mejor que nos crucemos de casualidad justo cuando volvemos a la posada o justo cuando cruzamos el puente, ¿de acuerdo? O a la hora de compartir información. Sí que es cierto que en la vida real, si tú le das una información a una persona, esa persona luego cuando la transmite puede haber parte de la información que se pierda, que no la comunique, que vea desde una perspectiva que es la suya y que no es la de las otras personas, y esa información se pierde. Pero en la práctica, cuando lo llevamos a una partida de rol, el hecho de que tú le hayas dado una información a un jugador en secreto y que luego cuando él intente compartirla de buena fe con el resto de la mesa se despiste y no comunique una cosa importante que sirve para desencallar la trama y todo el mundo se quede allí perdido y angustiado porque no pueden continuar con la historia, pues sinceramente a lo mejor es muy realista, pero lo que hace realmente es joder la historia. Por tanto, como ya estaban allí, como ya lo han oído, es tan fácil como que el jugador les diga, les cuento todo lo que sé, si hay alguna cosa que quiere reservarse, ya puede decir, les cuento todo lo que sé, pero no les digo que mi hermana está implicada, y la historia fluirá mucho mejor. ¿Y habremos hecho un poco de metajuego? Pues no digo que no, pero seguramente será un metajuego del bueno, un metajuego de ese que hace que la historia avance en la dirección que tiene que avanzar. Jugar la misma historia no quiere decir tener el mismo objetivo.
tú puedes jugar la misma historia que otro jugador y estar enfrentado a él. Es decir, podrían estar en la misma sala, reunidos con el daimyo, y uno estar intentando ver cómo va a traicionar al otro. En esos casos, es bueno que esos planes se hagan en secreto, y no pasa nada porque seguimos estando jugando la misma historia, con la diferencia de que en vez de ir todos a una, vamos todos a la contra. A veces no queda más remedio que separar al grupo, sobre todo si hay pues disparidad entre los jugadores. Por ejemplo, alguien que tenga una diversidad intelectiva funcional, o si hay un niño muy pequeño y el resto son adultos, pues a veces en esas situaciones tenemos que coger al grupo y separarlo. Y a esa persona, a ese jugador especial, entre comillas, pues permitirle que juegue otro tipo de historia. Si, por ejemplo, estamos haciendo una aventura de Star Trek, diplomática, de negociación, etcétera, y tenemos sentado a la mesa a un niño de 10 años, pues a lo mejor tenemos que darle a un Klingon para que vaya al planeta y se pegue con los asesinos que quieren boicotear la misión. El chaval se lo pasará teta jugando a masacrar asesinos en las sombras, y el resto de gente podrán jugar con la historia diplomática que estaban jugando, y que a lo mejor un niño pequeño pues no la vive tan bien. En esto, el resto de la mesa pues tiene que ser consciente de que efectivamente vas a tener que partir la historia, vas a tener que dedicar un tiempo a este jugador, un tiempo al resto del jugador, pero si no son unos capullos integrales, pues será evidente y obvio por qué lo están haciendo y colaborarán contigo en ello. A veces también hay que llegar incluso a separar físicamente a los jugadores de la mesa de juego y sacarlos fuera para que sigan teniendo una conversación dentro del personaje, que es privada, no porque no quieras que el resto de jugadores se enteren de lo que están diciendo, sino porque está interfiriendo con el desarrollo normal de la mesa. Entonces es bueno que esa conversación que van a tener en privado esos dos personajes salga fuera. Tiene dos ventajas: ellos siguen jugando ahí fuera, nosotros seguimos jugando aquí dentro, y el contenido secreto de esa conversación pues no se comparte. Y esto es todo por hoy. La gestión del ritmo es algo que se aprende con la práctica. No os preocupéis, a medida que dirijáis le iréis cogiendo el truco. Si os ha gustado este vídeo, pues compartidlo, dadle a me gusta, difundidlo por las redes sociales, suscribíos, marcad la campana para que os avisen cuando cuelgue novedades. Si no os ha gustado, comentad en qué discrepáis, dadle a no me gusta, y hasta que nos volvamos a ver, dadle al rol su merecido.